en Asia, en Europa, en Estados Unidos, para conocer y ver los cambios que se están constantemente sucediendo en el mundo y que hay que entender para tomar decisiones y para entender lo que pasa en el mundo. La vez pasada, si se acuerdan, hablamos de la revolución del esquisto. El esquisto es una capa geológica donde hay mucho gas y mucho petróleo que no se pudo extraer con tecnologías anteriores y que últimamente en Estados Unidos, 2012, empezaron a explotar este recurso con una nueva tecnología. Hoy día vamos a seguir y el capítulo que quisiera hablarles hoy es la batalla de los oleoductos y los gasoductos. Y se trata de la resistencia de los ambientalistas a todo el desarrollo energético en todo el mundo. Es importante también conocer eso para ver la lucha tan grande de la industria contra estas corrientes. Y para entender mejor eso, quisiera poner un ejemplo, analizarlo un poco, y eso es uno de muchos. Pero con este ejemplo vamos a entender realmente lo que pasa. Entonces, los oleoductos y los gasoductos conectan las fuentes de energía, los pozos, con los centros de consumo, con los mercados. Hasta en el pasado eran muy fáciles de gestionar y construir, pero actualmente el caso es muy diferente. Hay muchos obstáculos para eso. Vamos a hablar del oleoducto que se llama el Keystone XL. Y para eso quiero compartir la pantalla y mostrárselos. El oleoducto XL, Keystone, que se llama, es un oleoducto de 1,200 millas de largo, bastante largo, que conecta las inmensas reservas de petróleo que se encuentran en Alberta, Canadá, en la provincia de Alberta de Canadá, con Estados Unidos. Y ese oleoducto se tornó en la bandera de los activistas contra los oleoductos. Lo tomaron como el caso más importante contra los oleoductos, a pesar que representa solamente el 1.2% de las 200,000 millas de oleoductos en Estados Unidos. Apenas 1.2%. Pero eso no es el caso. Ellos lo tomaron como bandera en su lucha contra toda la industria petrolera. Bien, les cuento que entre 2000 y 2019, en estos 9 años, la producción petrolera de Canadá se triplicó y era hoy día 3 veces mayor a todos los productores de la OPEP. La OPEC es una organización que ustedes conocen. Entonces, Canadá produce 3 veces más que la OPEC hoy día. Estados Unidos también cambió sus fuentes de energía del Medio Oriente, ¿sí?, hacia Canadá, por problemas muy conocidos en Medio Oriente, la inestabilidad política y todo lo demás. Hoy en día está dependiendo mucho de Canadá y poco del Medio Oriente. Otro factor importante en la relación de Estados Unidos con Canadá es que Estados Unidos con Canadá, igual como con México, tiene un déficit comercial muy, muy grande. Quiere decir, está vendiéndole mucho a esos países e importando poco. Entonces, con Canadá, con la importación del petróleo de Canadá, son 600 billones de dólares del déficit comercial que se puede cubrir un poco con la compra de petróleo de Canadá.
Entonces, es un factor que también que hay que tomar en cuenta, que está equilibrando un poco la relación con Canadá en la parte comercial, porque ya sabemos que con México y con Canadá tiene con los dos países el mismo problema. Y por eso Trump amenazó tanto en el Tratado de Libre Comercio y quería equilibrar un poco la situación de Estados Unidos con esos dos países. Bueno, seguimos con el oleoducto. En 2012 se planeó, primero quiero explicarle, mira, aquí está la provincia de Alberta al norte y el oleoducto es con lo que vemos en la línea roja, está yendo hacia el este, después está bajando al sur por Dakota del Norte y Dakota del Sur, en Nebraska y en Kansas había un ramal que iba a Illinois. Illinois, otro estado de Estados Unidos que no tiene gas ni petróleo, pero sigue al sur hasta Oklahoma. Y estaba previsto para que baje hasta el Golfo a Texas, a Port Arthur. Eso todavía no está hecho. Bueno, ahora conocemos el oleoducto que se llama, ok. Entonces, este oleoducto tuvo un parto muy difícil. Se planeó en un tramo tan largo durante la administración de Obama. Inclusive Obama, con su administración, que eran contra la industria petrolera, consideraron este proyecto como una prioridad. ¿Por qué es una prioridad? Porque podía sustituir el petróleo importado del Medio Oriente, una zona vulnerable, una zona inestable, con un vecino que es Canadá, que es un vecino positivo, puede ayudar al comercio internacional y todo lo demás. Pero a pesar de eso, el secretario de Relaciones Exteriores, John Kerry, objetó al proyecto y fue puesto desde 2012 hasta 2017, no pasó nada por la objeción del gobierno, y solamente 5 años después, cuando Trump entró al poder, él firmó una orden administrativa, no pasó por el Senado como ley, sino firmó inmediatamente una orden administrativa porque se dio cuenta de la importancia de este oleoducto para Estados Unidos, para su independencia energética. Lo que vieron también la administración de Obama. Pero allá hubo otros intereses de los ambientalistas que no los dejaron. Bueno, entonces la construcción se atrasó muchos años por la resistencia de la burocracia en Canadá, en Estados Unidos, por los grupos ambientalistas y sus servicios de lobistas en Washington. En Washington hay muchos lobistas que obran por diferentes intereses económicos en el país. Esta vez eran contra la industria petrolera. Entonces, este oleoducto, el Keystone XL, fue cancelado después que durante Trump siguieron los trabajos. Cuando entró Biden últimamente como presidente, en el primer día de su mandato, en el primer día, firmó una orden de, imagínense, cancelación otra vez del mismo oleoducto. Entonces, aquí no puedo dar o tratar de mencionar algo importante. ¿Por qué China está avanzando tan rápido hacia el número 1 del mundo? ¿Y por qué en Estados Unidos, tan poderosa y con tanta tecnología, también hay mucha burocracia, hay muchos problemas políticos? Y eso es un ejemplo
de un oleoducto muy importante. Nadie duda que este oleoducto es importante para la economía de Estados Unidos. Pero Biden, por promesas políticas, en el primer día de su mandato, firmó otra orden cancelando el oleoducto. Todo eso estoy mencionando para que vean las dificultades y los problemas de la industria. Bien, les cuento también que en Dakota del Norte, vamos atrás, cuando empezó el oleoducto a esto, el Dakota del Norte, que es este estado acá, hubo un movimiento muy grande anti-oleoductos que llegó prácticamente a una locura. El oleoducto fue diseñado para transportar 600,000 barriles de petróleo, que es una cantidad enorme para Estados Unidos. Los activistas primero fueron a Washington, fíjense, un primer país, y aquí tenemos los indígenas, las tribus indígenas que se manifestaron contra el oleoducto en Washington. Aquí vemos otros. Pero el colmo, también les cuento que este oleoducto en 2016 costó 3,800,000 millones de dólares. Quiere decir 3,8 billones o trillones de dólares, billones de dólares, que es una suma muy, muy grande para dejarlo no funcionando. Tiene 1,200 millas de trayectoria y pasó múltiples instancias de aprobación. 50 tribus indígenas dieron su aprobación a este oleoducto y había 114 nada más revisiones del proyecto. Entonces, después de las 114 revisiones, las 50 tribus y todo lo demás, fue al fin aprobado. Pero su último tramo de 400 metros, de 1,200 millas, estoy hablando 400 metros, tenían que pasar en el río Missouri y hay una tribu indígena de 8,000 personas, nada más, 8,200 personas que viven alrededor. Entonces los grupos ambientalistas, Greenpeace, etcétera, como llevaron la bandera de este proyecto, ocuparon el lugar de los últimos 400 metros de este oleoducto y estaban contra la obra, no se pudo continuar la construcción. Imagínate, estuvieron allá 200 días, casi un año, haciendo un daño económico tremendo al país. Y bueno, les cuento que solamente con la firma de Trump pudieron continuar y con la firma de Biden otra vez paralizado. Bien, eso fue el capítulo, es nada más un ejemplo, como les dije, de un caso. De estos casos había mucho más. Y no les cuento que estos 200 días arrojaron una basura de 200 toneladas y los ambientalistas lo que dañaron el ambiente y el medio ambiente en este año era un daño tremendo también. Bueno, empezamos a hablar ahora de una nueva era, que es la era del esquisto, quiere decir la era donde se encontró yacimientos tan grandes de petróleo y gas en Estados Unidos. Y fíjense cómo cambia la geopolítica mundial. Empezamos en el año 1946. Esta era la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? En la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 46, un barco petrolero cargado de 115,000 barriles de petróleo zarpó de Filadelfia y entregó su carga a una refinería en Texas.
Este barco zarpó un mes y medio antes del Medio Oriente de Kuwait y se considera el primer embarque significante de crudo de Medio Oriente a Estados Unidos. Esto era en 1946. 2 años más tarde, en 1948, llegó el primer barco de Arabia Saudita. Así empezó la importación de Estados Unidos del Medio Oriente. Les cuento que este mismo año, 1948, cambiaron las reglas de juego completamente. Hasta este año, 48, Estados Unidos era el exportador más grande del mundo de petróleo. Fíjense, el exportador mayor del mundo de petróleo hasta 48. Les cuento que durante la Segunda Guerra Mundial, 6 de cada 7 barriles de petróleo que usaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial llegaron de Estados Unidos. Pero por razones, en 48 todo ha cambiado. Por el boom económico de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Eso era el primer factor. El segundo factor, el desarrollo de los suburbios americanos y el intensivo uso de los vehículos causó que Estados Unidos empezó a importar petróleo desde 48. Y todo ha cambiado. 2 décadas más tarde, todos acordamos, en 1973, hubo un embargo de los países de OPEC después de la guerra de Israel contra Sinaí. Y Estados Unidos, acuérdense estas imágenes de las gasolineras de Estados Unidos con largas colas de coches y no había gasolina. En Estados Unidos, un país que siempre estaba acostumbrado de un abastecimiento sin ningún problema. Entonces, en el 73, los países de OPEC pusieron un embargo y cortaron el suministro de energía a Estados Unidos. Claro, eso demostró la dependencia tan grande de Estados Unidos del petróleo del Medio Oriente. Y por eso, Richard Nixon, el presidente, declaró la meta de independencia energética en los próximos 10 años. Eso declaró él en el 73. Esta mantra siguieron todos los presidentes posteriores a Nixon. La meta de Estados Unidos era llegar a una independencia energética que tenían antes de 1948. Y no importa el partido, no importa el presidente, todos tenían la misma meta porque se dieron cuenta del peligro de ser dependiente energéticamente. Les cuento que en 2005 Estados Unidos importó 60% de su consumo y la tendencia era de seguir importando más y más y más. Quiere decir, una dependencia total, algo inaceptable. Ahora, la revolución del esquisto, que hablamos de ella en la primera conferencia, cambió todo. Estados Unidos volvió a ser exportador de petróleo de nuevo, como era antes de 48. Sin embargo, empezó una batalla legal absurda por la prohibición que puso Nixon de exportar petróleo. En los 70 pusieron leyes que se prohíbe exportar petróleo por la escasez tan grande de petróleo dentro de Estados Unidos. Entonces, todos estos años que Estados Unidos era un importador de petróleo, no pasó nada. La prohibición de exportación no tenía un efecto real.
Les cuento que Jimmy Carter ya empezó a desbaratar algunas limitaciones que impuso Richard Nixon, pero se canceló la prohibición de exportar productos refinados. Quiere decir, se pudo refinar el diésel, la gasolina, por eso México importa gasolina de Estados Unidos, pero la exportación de crudo quedó como prohibición. Y por otra vez problemas políticos del Senado y todo lo demás, quedó prohibido. Pero cuando Estados Unidos empezó a exportar, era como tirarse una bola en su propio pie. Y hubo una senadora del Senado que dijo, la prohibición de exportar petróleo de Estados Unidos, cuando somos la primera exportadora del mundo, es como poner las sanciones a Irán de prohibir exportar petróleo. Estamos cortando la misma rama donde estamos sentados. Es un absurdo. Y ahí sí, después de muchas peleas en el Senado y todo, lograron pasar la ley que hoy en día ya, gracias a Dios, Estados Unidos puede exportar petróleo. Pero era una lucha muy larga y muy grande, burocrática. Bueno. Volvemos para terminar el capítulo de los ambientalistas, que... no, perdón, sí. Con eso podemos acabar este capítulo y ver lo que pasa. Me confundí con las hojas. Bien, perfecto. Entonces, el Comité de Energía del Senado ya canceló la ley de prohibición y hoy día está exportando a Estados Unidos mucho. Ahora, Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos son apenas el 3% de su consumo hoy en día, comparando con el 60% en 2008. Ahora, a pesar de ser una pequeña importadora, es la más grande exportadora hoy en día en el mundo. Están exportando más de 5,000 millones de barriles de productos procesados y también de crudo. Ahora, el precio del crudo era durante mucho tiempo entre 20 y 25 dólares el barril después de 2003, pero al fin del mismo año, con el embargo, empezó un fenómeno y un cambio sustancial de la economía mundial. Y aquí quiero abrir un capítulo sobre los países de BRIC. No sé si ustedes conocen. Los países de BRIC son Brasil, Rusia, India y China. Era un fenómeno muy importante que cambió la economía mundial. Estos 4 países eran países con un desarrollo económico acelerado, muy rápido. Se llamaban países en desarrollo y ellos transformaron los mercados emergentes. La característica de esos 4 países era un acelerado crecimiento económico, un comercio internacional, mercados abiertos, cadenas globales de abastecimiento, tecnología avanzada, comunicaciones, el colapso de la Unión Soviética, la apertura de China e India, y la fuerza dominante era la globalización. El crecimiento de los BRICS estaba muy dramático. De 2003 a 2007, la economía china creció en 2.5%.
en un ritmo que nunca se ha visto en la historia. Pero también de la India se duplicó. La economía mundial creció en 30%, también muy grande y con beneficio para todo el mundo. La europea creció en 11% y la de Japón en 8%. En otras palabras, la globalización, con todos sus problemas, con todos sus negativos aspectos, llevó a un auge económico tremendo a todo el mundo. Pero más que todo, a los países que le llamaban BRIC, que eran estos 4 países. Era característica esta era con la subida de precios de materias primas por la demanda tan grande de los países en desarrollo. Por ejemplo, el crudo, el petróleo, el cobre, el hierro y todos los derivados de un crecimiento económico acelerado. Especialmente China. Acuérdense que China consumió hierro más que todo el resto del mundo. Entonces, los fabricantes del mundo aumentaron sus precios y con la visión que Estados Unidos también carece de hidrocarburos, entonces aumentaron mucho la producción y con eso hubo una desaceleración del crecimiento económico de los BRICS y los demás, y también bajó la demanda del petróleo. Y el nuevo factor que dominaba ahora la oferta mundial era el petróleo de la revolución del esquisto de Estados Unidos, porque de repente había una oferta muy grande de petróleo. Todas las proyecciones que Estados Unidos tendrá que combatir con China por el petróleo y va a haber una guerra por el petróleo, se desvanecieron. Al contrario, Estados Unidos empezó a producir más petróleo y hasta China estaba importando petróleo desde Estados Unidos. Eso ha cambiado el panorama y hoy día los más grandes del mundo en términos de producción petrolera es Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Bien. Entonces, hablamos rápidamente de la época de los BRICS y la globalización mundial y los aspectos positivos que todo eso llevó al mundo. Tenemos todavía un poco de tiempo y quisiera hablar de un reordenamiento de la geopolítica. Otra vez el cambio. Quiero hacer una observación. La geopolítica mundial está en constante cambio, en constante movimiento. Es como las olas y las corrientes del mar. Y si uno no está actualizado en todos estos cambios, va a tomar, estoy hablando de países, van a tomar decisiones equivocadas en su política interna, política externa, etc. Pero lo que hay que entender que la geopolítica es un cambio constante que, como las olas que va y viene. Y lo hemos visto en algunos ejemplos que dimos ahora. Bueno, con esa antecedencia les cuento que en San Petersburgo, en 2013, una ciudad preciosa con canales y con palacios de verano de los zares de Rusia, se encontró el Foro Económico Internacional. Eso fue en 2013. Ya se conoció la nueva revolución del esquisto de Estados Unidos, pero les cuento que cuando preguntaron a Putin qué opina en esta conferencia internacional, le preguntaron a Putin, ¿qué opinas tú del esquisto de América? Miren lo que pasa en América ahora. Bueno, él se molestó muchísimo y empezó a atacar
y echar pestes a esta revolución y dijo que es un desastre, que eso es contra el medio ambiente, está contaminando todo el agua y toda la tierra, en fin, y todo lo demás. Y tenía que va a tener una influencia muy negativa en el mundo. Ahora, ¿adivinan por qué estaba tan contra este fenómeno de la revolución de esquisto de americana? Entonces, les cuento que la geopolítica energética mundial durante las últimas 4 décadas, estoy hablando hasta el año 2013, estaba dominada por la escasez de energía y la vulnerabilidad de la economía. La crisis de 73, que ahora mencionamos, y la caída del Shah de Irán demostraron eso más y más. Pero la revolución del esquisto cambió toda la geopolítica. Les digo nada más que la era moderna, no hay otro producto más importante que influye a la política internacional como el petróleo. Esa es la base y la más importante de muchos países. No solamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Bien. Por este problema de la escasez y la dependencia, un presidente americano, volvemos atrás a 1950, le prometió al rey de Saudi Arabia que Estados Unidos le va a proteger toda la vida contra cualquier ataque. En esta época de los 50 se pensaba en Rusia, o no Rusia, la Unión Soviética, que también tenía mucho interés en el petróleo del Golfo. Y ahí empezó la protección y los lapsos de Estados Unidos con los países de Arabia Saudita, los Emiratos y todo lo demás, con un pacto de protección, un pacto económico de venta y compra de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó en esta época. Pero cuando Canadá empezó a ser el primer proveedor de Estados Unidos y Estados Unidos últimamente dejó el Golfo más y más, hoy día importa el 3% del Golfo nada más. Estados Unidos, me van a preguntar por qué sigue Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, las respuestas son dos. Primero, Estados Unidos empieza a retirarse del Medio Oriente. Se dan cuenta que últimamente cuando Irán atacó a Arabia Saudita, a su refinería más grande de la Aramco, Estados Unidos no llegó allá, a pesar de tener un tratado de protección, no hizo nada. No le apoyó a Arabia Saudita. Eso es uno. Pero por otro lado, Estados Unidos está en el Golfo no por ella. Ellos ya no necesitan el Golfo. Pero ¿por quién? Por los aliados, por los europeos y otros aliados de Estados Unidos en el mundo que siguen dependiendo del petróleo del Golfo. Estados Unidos tiene el lujo de ser independiente, pero no así Europa. Entonces, por eso está Estados Unidos todavía metida con sus compromisos de los años 50 de Harry Truman, pero vemos que cada vez tiene menos interés en involucrarse y complicarse en una parte del mundo que es muy complicada. Bueno. Estoy viendo el reloj y tenemos un poquito más de tiempo. El último
párrafo que quisiera mencionar hoy es que Estados Unidos empezó a exportar también gas, el gas licuado, porque el gas para exportarlo a largas distancias hay que licuarlo a una temperatura muy baja y con eso se puede exportar a todo el mundo. Rusia era la mayor exportadora de gas a Europa. Europa dependía de Rusia casi en la totalidad de sus necesidades energéticas. Y Rusia utilizó esta dependencia de Europa para razones políticas. Quiere decir, era una herramienta geopolítica de Rusia para dominar a Europa. Lo vimos en Ucrania, lo vimos en muchos otros países, donde Rusia dominó la política y digamos, controló a los países europeos por la dependencia tan grande de la energía rusa. Al momento de Estados Unidos exportó gas licuado, muchos países europeos como Lituania, como Polonia, como otros países que tenían miedo a Rusia por la mala experiencia con Rusia, empezaron a sentir una independencia energética, ya no depender de Rusia completamente de su abastecimiento. Y por eso Putin se calentó y estaba tan enojado en 2013 cuando le preguntaron sobre la revolución del esquisto de americana, porque ya entendió perfectamente a dónde va la cosa. Les cuento también que hasta China está importando hoy en día gas licuado americano y las proyecciones que China va a pelear con Estados Unidos por el petróleo y por el gas, no esos son ciertos. Japón, por ejemplo, y Corea del Sur, que tienen un problema grave con su comercio con Estados Unidos. ¿Y cuál es? Otra vez, un déficit americano tremendo, igual como que con Canadá y con México. La relación comercial de Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón es la misma. Hay un déficit muy grande americano en la relación. Entonces, al momento que Japón y Corea del Sur pueden importar gas licuado americano, en esta forma pueden equilibrar un poco más, no completamente, pero pueden equilibrar un poco más el balance negativo de la balanza de comercio con Estados Unidos. Algo muy positivo para ellos y para relaciones con Estados Unidos. Entonces, por todo eso, la exportación de gas y crudo americano están ayudando en equilibrar esta situación. Y nada más decirles que con lo que empezamos, las políticas ambientalistas verdes están frenando toda esta tendencia y están poniendo muchos obstáculos a la fracturación hidráulica y a la producción tan grande de hidrocarburos que tiene Estados Unidos. Y para terminar, otro fenómeno que resucitó, que compañías muy grandes como ExxonMobil, como Chevron, como British Petroleum, todos los gigantes americanos que invirtieron billones y billones de dólares en pozos de gas y petróleo en Medio Oriente, en el Golfo de México, en fin, fuera de Estados Unidos, lo que llamaban ellos offshore, regresaron a Estados Unidos. Regresaron a Estados Unidos para participar en esta revolución del esquisto americano y para gozar de este auge americano que existe. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y observaciones de ustedes.
Muchas gracias, Rubén. Muy interesante lo que nos platicó y vamos a ver si alguien quiere comentar algo. Veo aquí que Paz está levantando la mano. Vamos a pedirle que prenda su micrófono. Buenas noches, señor Rubén. Otra vez un gusto de hacerle preguntas en todas sus conferencias. Me fascinan. Quería preguntarle, ¿qué hay del petróleo venezolano? Ok, perfecto. ¿Qué opina usted? Ya de plano no hay ninguna venta, ninguna compra por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, nada. Bueno, una excelente pregunta. Déjame contestarte. Les cuento que Venezuela era uno de los pioneros o de los que tomaron la iniciativa de formar una organización súper importante que se llama la OPEC. Venezuela era de los fundadores de la OPEC. Era una que produjo 4 millones de barriles por día, que en esta época era muchísimo. Era, bueno, hoy en día tiene las reservas petroleras, dicen que más grandes del mundo. Bueno, en esta época también tenía una producción muy grande y era una de las fundadoras importantes de la OPEC. Exportaba y todo lo demás. Por un régimen, no sé cómo llamarlo, de Hugo Chávez y después de Maduro, y por llevar la economía con criterios socialistas, Totalmente. la producción petrolera venezolana bajó y hoy día, si no me equivoco, está alrededor de 1 millón, un cuarto de lo que era. Y también tiene problemas en sus refinerías, no tienen dinero para mantenimiento, no tienen la tecnología para mejorar los procesos. En fin, es un cero a la izquierda hoy día en el punto de vista del mundo energético. El único que tienen contacto con ellos son los iraníes, porque sí, Irán está exportando petróleo a Venezuela que no tiene gasolinas. Lo poco que exportan a Estados Unidos y todo. En otras palabras, es un clásico ejemplo de un mal manejo de la economía en general y del sector petrolero en particular, de un gobierno socialista que quiere adoptar criterios económicos de la era soviética que son obsoletos, que no funcionan. Y es una pena ver a Venezuela, que era uno de los productores más importantes del mundo, en qué situación deplorable está. Y tal vez otra observación, que lamentablemente en México estamos yendo en esta misma dirección, y la producción de México, que era de 2,500 de millones de barriles diarios, hoy día también estamos en 1 millón o algo así. Bueno, pero mejor no hablo de este tema porque no es el tema de hoy. No. Sí. Yo quisiera saber, Estados Unidos México se puede decir que el jardín de Estados Unidos. ¿Va a permitir una Venezuela en México? Yo espero que no, pero no sé la respuesta. No sé. Muchas gracias, señor Rubén. De nada. Gracias. Veo que Philip está levantando la mano. No sé si quiere comentar algo. Sí. Muchas gracias, Reuben. Muy interesantes los datos, pero nos quedamos como de costumbre a la mitad de la historia. Yo quisiera saber qué piensas tú en este nuevo mapa geopolítico que tú planteas, un asunto que aparte del gasoducto de Keystone, no mencionaste en el cambio tan tremendo que va a dar en Europa, y por eso tenemos todos los líos ahorita de Crimea y de Ucrania y de los rusos que se quieren anexar otra vez el puerto de Sebastopol ahí, porque pues su única salida al mar, podemos decir, en un puerto que está viable todo el año.
porque los puertos rusos, todos los que dan al Báltico, pues en la época de invierno no son navegables por mucho tiempo. Entonces, el oleoducto que los rusos ya construyeron a Alemania, a Hamburgo, y que los alemanes están muy contentos porque están ganando una buena plata distribuyendo a los países europeos cercanos lo que le están distribuyendo de gas licuado, precisamente, y a tal punto el negocio ha sido fantástico que con mucho enojo de los norteamericanos que han tratado de parar eso a como dé lugar, se está construyendo otro gasoducto de la misma amplitud, que es una cantidad bárbara. Es decir, que Alemania se va a volver en realidad un distribuidor muy importante de gas. Ahora, el gas también, si nos podrías explicar, Reuben, la importancia que tiene en el mundo a futuro, porque los descubrimientos, los yacimientos de gas natural que existen ya, pues garantizan al ritmo indiciado, haciendo la indiciación necesaria de los 300 años a futuro, tenemos gas para los 300 años tranquilamente. Entonces, los países que tienen mucho gas, México incluido, no lo están explotando. Si pudieras hablar de esto también, porque el gasoducto de Keystone precisamente es otro ejemplo de intereses que no se entiende. Es un suicidio lo que están haciendo los norteamericanos con esta política de Biden, que corresponde curiosamente a ciertos intereses chinos, porque los chinos deberían estar muy contentos de poder comprar el gas norteamericano y ahorita pues están con su nuevo acuerdo con Irán de 25 años de comprarles todo lo que puedan de energéticos. Entonces, si nos pudieras aclarar un poquito de esto, porque hay un tercer factor que está entrando en esto y que es tremendo y que contradice, por ejemplo, la genial refinería de Dos Bocas, en que sí vamos a tener gasolinas en un momento en que ya no son necesarias, porque la Volkswagen ya anunció que deja de fabricar motores de combustión interna. Se acabó. Lo tienen planeado, no sé si es para el año 2025 o lo están adelantando. Sí, estamos a 4 años. No solamente es Volkswagen, es Audi. Volvo ya anunció que a partir del 2030 se acabaron los motores de combustión interna. Es decir que vamos a ver ahora motores, se está viendo cada vez más. Lo que es más, en las Olimpiadas de Tokio se van a utilizar exclusivamente para todo el transporte, los montacargas, todos, motores de Toyota de hidrógeno, que están cargados con baterías, fuel cells que le llaman, es decir, hidrógeno y eléctricos. Son vehículos eléctricos que van a trabajar con la fuel cell, que se cargan en estaciones de recarga de hidrógeno, pero el hidrógeno ¿con qué se elabora para que sea rentable en relación a los precios de la gasolina, ya de la refinación del aceite? Pues entonces nos encontramos con la sorpresa de que ya lo querían sacar del carbón, que está malísimo, es obviamente muy contaminante, aunque ya había tecnologías para volver a introducir el carbón a la tierra, pero ahorita resulta que con el gas natural se puede construir, se puede hacer el abasto y convertir el gas natural para las células de las baterías que necesitan estos vehículos. No sé si nos pudieras dar sobre esos 3 temas algún esclarecimiento, que tú tienes un profundo conocimiento de todo esto. Bueno, entonces, Philip, les cuento a ustedes que Philip siempre me está adelantando un paso. Nosotros estamos ahora todavía en Estados Unidos. La próxima conferencia va a ser Rusia, quiere decir la esfera de Rusia. Y ahí vamos a contestar en detalle todo lo que está haciendo Rusia, los gasoductos a Alemania, Ucrania. Vamos a entender muy bien qué pasó en Ucrania. En fin, todo lo que tú mencionaste. Por eso no quiero adelantar ahora, pero eso es nuestro próximo capítulo, donde vamos a dejar a Estados Unidos y visitar un poco a Europa. Entonces, permítame dejarlo para la próxima conferencia. Pero sí, gracias. Lo siento de meterme en lo próximo, no sabía. Sí, está perfecto. Pero te das cuenta que tienes una bola de cristal
y estás viendo exactamente lo que está en estas hojas. Entonces, pero es muy interesante la parte europea, porque es muy compleja, pero muy interesante. Vamos a entender muchos conflictos en Europa, con Rusia, con Turquía, con Ucrania, y vamos a entender por qué y qué pasa allá. Con muchos detalles. Sí, vamos a hacerlo la próxima semana, la próxima conferencia. Pero nada más para resumir el capítulo, tal vez repitiéndolo, que lo que pasó en Estados Unidos es una revolución realmente muy, muy importante que influyó a todo el mundo. Esta abundancia de recursos hidráulicos que encontró Estados Unidos y que cambió todo el panorama mundial. Yo pienso, ¿cómo puede el señor Biden hacer una cosa tan terrible de no terminar un oleoducto que falta tan poquito para terminar? Exactamente. Cuando la política se impone sobre la economía y sobre cualquier razón, entonces no se puede discutir. Eso era una promesa electoral a sus electores, los ambientalistas y toda esta gente, y cuesta lo que cuesta, va a cumplir con su compromiso. El hecho es que el primer día se fue de la ceremonia de inauguración a su oficina y firmó este decreto. Pero la verdad que económicamente no tiene mucha lógica. Y faltan 400 metros. Ay, Dios mío. Ahora, pero lo mismo vamos a ver en Europa la próxima semana con un gasoducto desde Rusia a Alemania, que hay dos. Uno ya terminaron, a pesar de la resistencia tan grande de Estados Unidos, y el otro también está por terminarse, pero no se pudo terminar. Una situación bastante absurda, pero semejante a lo que vimos ahora con el oleoducto en Estados Unidos. No es el único caso. ¿Y las relaciones de China con Estados Unidos mejoran a raíz de que China le está comprando el gas? No, definitivamente no. Cuando hablamos de China, vimos que China, a medida que está tomando más confianza en sí misma y económicamente ve el alcance tan grande de su economía. Y tal vez una observación importante. Un parteaguas muy importante en la relación de China con Estados Unidos sucedió en 2008. Eso era imperceptible. La gente del mundo no lo entendieron. Y quiero 5 minutos hablar de este punto. Esto era un parteaguas. Mira, hasta el año 2008, China miró a Estados Unidos con su teoría, con su economía, con su capitalismo, como un ejemplo, como un dios, y vieron en Estados Unidos como el líder mundial de la economía. Y con los logros de Estados Unidos, comparando con el mundo entero, era como el dios de la economía. ¿Qué pasó en 2008? En 2008, la tremenda, enorme y terrible crisis inmobiliaria en Estados Unidos, donde cayeron bancos, y era una corrupción tremenda en Estados Unidos. Quiere decir, se desmoronó todo el sistema inmobiliario de Estados Unidos y sistema de crédito, algo increíble que podemos un día hablar de eso, pero no voy a entrar en eso. Y la crisis se fue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos estaba, por la globalización que hablamos, estaba involucrada con Asia, con todo el mundo. Entonces, hubo una crisis mundial tremenda que los países demoraron muchos años y hasta hoy en día no lograron a recuperar de esa tremenda crisis. ¿Qué pasó en China?
primero, fueron los primeros de recuperarse. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el respeto intelectual de China, de los líderes chinos, con la economía y con la teoría económica de Estados Unidos se desmoronó. Y los chinos se dieron cuenta que el sistema occidental, lo que sagraron durante muchos años como Dios, se desmoronó y no funcionó y era corrupto y era algo terrible que los bancos y la bolsa de valores descubrieron, y los pobres que pagaron el precio eran los fondos de pensión de los pobres trabajadores de Estados Unidos. El gobierno americano ayudó a los bancos y a las grandes empresas, y los que pagaron los platos rotos era la clase media. Perdieron millones. Fondos de pensión que yo no sé cómo van a pagar, pero bueno, no entramos en eso. Pero, ¿qué pasó en China? Este Dios americano de la economía perfecta y de la economía que resultó la mejor del mundo, se desbarató, se desmoronó. Y en ese entonces, China empezó a ser más agresiva, tenía más confianza en su sistema económico capitalista, comunista, y eso es un parteaguas que mucha gente no entendió en 2008. Pero si se acuerdan, en muchas conferencias les dije que hace muchos años que cuando China va a tener más confianza en sí mismo, va a desafiar a Estados Unidos. Y la esperanza de muchos presidentes de Estados Unidos desde el mundo que China se va a acercar a Estados Unidos cuando va a empezar a desarrollarse más y más, desmoronaron. No es así. China hoy en día está convencida que su economía y su manera de manejar la economía es la mejor del mundo. Si lo dudaban hasta 2008. En 2008, con la crisis, se convencieron que Estados Unidos no es el ejemplo. Y eso es muy importante de entender. Y desde entonces cada vez es más agresiva y más desafiante hacia Estados Unidos, porque los resultados de su economía son los primeros. No que es la primera o la segunda del mundo. La recuperación económica de China es la primera del mundo, la más acelerada y la primera que se recuperó. Lo mismo es con el COVID. Dicen que la economía china, con el manejo del COVID-19, era lo mejor y va a recuperar más rápido que cualquier otra economía mundial. En otras palabras, los chinos tienen más y más confianza en su sistema económico político y se dan cuenta en los resultados, que tienen los mejores resultados. Bueno, hasta aquí dejo el micrófono. Gracias. ¿China es comunista o no es comunista? Porque ya hay mucha gente que tiene sus negocios propios. Claro, es un comunismo nuevo que no es el comunismo que conocíamos. Es una mezcla de capitalismo, de economía libre, con un sistema político cerrado, controlado y dictadura, pero economía abierta. Bueno, en cierto modo, dejaron a entrar muchas compañías occidentales, etcétera, etcétera. Esto es un comunismo nuevo que el mundo no conoce, es algo muy nuevo en el mundo, que hasta ahora resultó con mucho éxito. Así es. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reuben. Muy interesante. Muchas gracias, les agradezco. Son temas muy complicados y yo trato de hacerlos un poco más fáciles, pero es mucha información que hay que obtenerla y espero que sea interesante para ustedes en el futuro también, porque sí, eso es lo que pasa en el mundo y tenemos que entenderlo. La verdad que sí, hemos aprendido mucho. Yo creo que
Es una información que realmente pocos tenemos la oportunidad de conocer, y más siendo mujer, así que No, es lo mismo. es lo mismo, sí, pero no siempre. Philip quería observar una observación. Nada más preguntarte, Rubén, a ver si no me estoy metiendo en otra de tus próximas conferencias. Si vas a hablar algo de pues, de las 4 revoluciones industriales que ha pasado el planeta. La última siendo la inteligencia artificial, sin duda, en donde los chinos hasta el 2008 empiezan realmente a copiar tecnologías, y en 2008 empiezan precisamente, 2008, 2009, 2010, a encontrar nuevas situaciones de revoluciones tecnológicas, y hoy en día, pues Silicon Valley ha estado bastante rebasado por los nuevos desarrollos chinos. Entonces, no sé si esto lo vas a tocar o no. La primera revolución eran pues los físicos descubriendo la energía térmica, extrayendo energía del carbón, del vapor. Después la electricidad fue la segunda. La tercera, transistores y láser. Y ahorita estamos en la cuarta, que es la inteligencia artificial y la biotecnología. Entonces, ¿tienes planeado platicarnos algo de esto? Claro que sí. Vamos a hablar de eso. La primera era el cambio de madera por carbón. Eso fue en Europa. Se acabó la madera y encontraron el carbón. Después la máquina de vapor. Después la combustión interna y todo eso. Sí, vamos a hablar de eso. Pero nada más, tú dices que China copió. Ellos no dicen eso. Ellos dicen que tienen la energía, ¿cómo era? Ingeniería reversa. Lo llaman ingeniería reversa. Eso bueno, es lo tienes eso su es, razón. sí, eso es copiar, pero ¿qué hacen? Ellos toman un producto, lo desbaratan como energía reversa, ingeniería reversa, lo estudian y lo hagan. Pero a propósito, Japón también lo hizo en los años 50, lo mismo que hizo China muchos años después. Empezaron con copiar y después desarrollar su propia tecnología. Y Japón hizo lo mismo en los años 50. Correcto, gracias, Rubén. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo. Un abrazo a todos y hasta la próxima conferencia. Mil gracias. Claro que sí, muchas gracias. 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 Bye.